Bueno, seguimos con otro problema de potencial eléctrico. Aquí nos dicen qué trabajo es necesario realizar para sacar a medias una lámina conductora interior del sistema constituido por dos láminas paralelas y puesta a tierra. La carga de la lámina interior es Q y el área de las placas es S. En este caso tenemos una lámina con una carga Q. La distancia entre la lámina interior y las extremas son A y B. Bueno, aquí fíjense que toda esta carga Q que está en el interior se encuentra, al estar sobre una lámina metálica, está el mismo potencial, llamémoslo B, B pequeño, V. Para mover esta carga fuera de las láminas paralelas que están puestas a tierra, necesitamos realizar un trabajo. Ese trabajo va a ser igual a la carga total de la lámina, que es Q, por el potencial B. Una vez que se saca fuera de la lámina, el potencial fuera de la lámina, una vez alejada de las placas paralelas, va a ser 0. Así que tenemos que el trabajo a realizar es la carga por el potencial. Luego de un problema anterior, ya habíamos visto un problema parecido donde teníamos dos láminas paralelas puestas a tierra y en el interior una lámina de carga Q. Habíamos calculado que el campo eléctrico, por ejemplo, en la parte de arriba superior, era sigma entre x seno 0 por B entre A más B. Luego este potencial B de la lámina está referido a tierra, es decir, con respecto a las láminas que están conectadas a tierra. Y por tanto el potencial de esta lámina interior con respecto a tierra va a ser simplemente este campo eléctrico S por la distancia A. Y por tanto nos queda aquí el potencial como A por B entre A más B. Así que al final el trabajo va a ser simplemente B por Q. Fíjense que aquí queda en función de sigma. Y este resultado era para una lámina de carga con carga total Q. Pero en este caso estamos trabajando con una lámina metálica, así que esta carga Q se va a distribuir entre las dos caras de la lámina metálica, Q medio y Q medio. Así que la densidad de carga va a ser, que tenemos que tomar en cuenta, la densidad de carga sobre cada una de las caras va a ser igual a Q medio entre S, es decir, Q entre 2S. Y al final sustituimos este sigma en la ecuación anterior y ya nos da el trabajo requerido. En esta nos dicen que tenemos una esfera de radio R y hay una carga volumétrica ρ constante. Encontrar la dependencia del potencial en función de la distancia del centro de la esfera. Bueno, aquí tenemos dos puntos. El punto P puede estar dentro de la esfera o fuera de la esfera, dependiendo si R es mayor o igual que R mayúscula o R es menor o igual que R mayúscula. En el caso de R mayor o igual que R mayúscula, hallamos la diferencia de potencial integrando el campo eléctrico y sabemos que fuera de la esfera el campo eléctrico es simplemente la carga total entre 4pi x seno 0 r cuadrado. Así que simplemente realizamos la integral entre infinito y r fuera de la esfera. Y al final nos queda el potencial esperado Q entre 4pi x seno 0 r mayor o igual que R mayúscula, que es el radio de la esfera. Dentro de la esfera tenemos que ahora al potencial anterior, que era el potencial anterior, que lo podemos evaluar en R igual R mayúscula, es decir, sobre la superficie de la esfera, le vamos a agregar el potencial al mover una carga positiva unitario de la superficie a un punto R dentro de la esfera. Y ahora necesitamos el campo eléctrico dentro de la esfera. Sabemos que ahora el campo eléctrico es ρ por R minúscula entre 3x seno 0. Y lo vamos a hallar entonces el potencial integrando el campo eléctrico. Lo vamos a integrar entre R mayúscula y R minúscula. Y así obtenemos el nuevo
el potencial y ahora sumamos 5,6. Perdón, aquí sumamos, aquí nos quedaría esto y luego de 3, que es el potencial sobre la superficie de la esfera, aquí Q, que es la carga total, la vamos a sustituir por ρ por 4/3 pi r al cubo y entonces nos queda el potencial en R y a este potencial en R le vamos a agregar este potencial. Sumando 5 y 6 y obtenemos el potencial entonces fuera, dentro de la esfera. Aquí tenemos otra, aquí nos dice que a una distancia de una carga puntual Q se encuentra un centro de una esfera conductora sin carga de radio R, es decir, la esfera está neutra. ¿Qué valor tendrá el potencial de la esfera? Bueno, en este caso tenemos la esfera aislada, no está conectada a tierra. La carga Q positiva se encuentra a la distancia D. Esta carga Q lógicamente va a inducir una carga negativa en la cara más cercana y una positiva en la cara más lejana, debido a que la esfera tiene carga neutra. Luego, fíjense que dentro de la esfera no tenemos carga, así que el campo eléctrico es 0 y el potencial es constante. Por tanto, si queremos calcular el potencial de la esfera sobre su superficie, lo podemos hallar también calculando el potencial en el centro de la esfera. Ahora, el potencial en el centro de la esfera lógicamente se debe al potencial debido a más Q y al potencial debido a las cargas inducidas negativa y positiva. Ahora, como el potencial es escalar y estas cargas negativas, indistintamente cómo se distribuyan, aunque tengan una distribución no uniforme, y estas cargas positivas suman 0 porque la esfera era neutra, la carga inducida no va a contribuir al potencial. Y entonces al final solo nos queda el potencial debido a la carga Q, que es simplemente Q entre 4pi x seno 0 por la distancia del centro de la esfera. A ver, este es parecido al anterior, solo que ahora tenemos a una distancia R mayúscula de la carga puntual más Q, o sea, hay una esfera conductora de radio R, unida por un alambre fino y largo a tierra. Ahora la esfera está conectada a tierra, determinen la magnitud de la carga negativa inducida en la esfera. Puede prescindirse de la influencia del alambre. Bueno, en este caso es distinto porque ahora la esfera está conectada a tierra, no está aislada, y esta carga positiva solo va a inducir cargas negativas. Los electrones vienen por tierra, se distribuyen sobre todo por la cara más cercana a más Q, y las cargas positivas se irían a tierra, y entonces la esfera queda cargada con una carga negativa, que no es nula. Y bueno, ahora tenemos que obtener el potencial de la esfera y la magnitud de la carga negativa inducida. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a obtener primero el potencial, igual que hicimos antes en el centro de la esfera, O. Ese potencial entonces se va a ser debido al potencial de la carga más Q minúscula positiva y debido a la carga negativa, que ahora no es nula, sino hay una carga negativa Q mayúscula. ¿Cuál es la contribución de esta carga negativa en el centro? Bueno, toda esta carga, esto como el potencial es escalar y toda esta carga está a la misma distancia r minúscula, el potencial es simplemente 1 en 4pi x seno 0 por la carga negativa total Q mayúscula entre la distancia al centro, que sería R minúscula. Así que el potencial en O va a ser simplemente debido a la carga puntual y a las cargas inducidas. Y las cargas puntuales se encuentran a la distancia del centro R minúscula más R mayúscula. Y luego como el potencial en O, que es igual al potencial de la superficie de la esfera que está conectada a tierra, tiene que ser 0,
Bueno, si esto lo igualamos en 0, ya podemos despejar la carga Q. Y la carga Q entonces nos da menos QR entre R más R. Es negativo y fíjense que esta carga Q mayúscula es distinta en módulo, en magnitud de la carga puntual Q. De hecho es menor, ¿no? Básicamente no se induce la carga, esta carga Q no se induce totalmente sobre la esfera, porque parte de las líneas de esta carga más Q, parte van a la esfera y otras partes, sus líneas de campo eléctrico, se van hacia el infinito y no tocan la esfera. Por eso que la carga inducida en módulo es menor que la carga Q que la induce. En este problema nos dice que tenemos un electrón que se mueve dentro de un tubo metálico de sección transversal variable. ¿Cómo cambiará la velocidad del electrón al aproximarse a la parte más estrecha del tubo? Bueno, aquí lo que nos dan a entender que este electrón, esta parte ancha, se mueve con una velocidad v, y una vez que se va acercando a la parte más estrecha, como esta parte está más cercana al electrón, este electrón va a terminar induciendo cargas positivas, mientras que las cargas que se inducen en la parte más ancha son despreciables, ¿no? Ahora, estas cargas positivas, al interactuar con el electrón, se produce una fuerza, y al estar concentradas sobre la parte estrecha, tienden a acelerar el electrón hacia la abertura, hacia la parte más estrecha. Lógicamente, si aumenta la velocidad una vez que entra en esta zona estrecha, ese aumento de velocidad, que es un aumento de energía mecánica cinética del electrón, se debe a la disminución de la energía potencial eléctrica del sistema electrón-tubo. Y el cambio de energía potencial se debe a la redistribución de las cargas positivas a la entrada de la parte más estrecha. Entonces, bueno, la velocidad debería aumentar un poco una vez que va entrando en la estrechez del tubo. A ver, aquí tenemos dos esferas metálicas concéntricas sin carga cuyos radios son R1, que es la interior, y R3, que es esta exterior. Además, bueno, R1 menor que R3 están unidos por un alambre fino. Este alambre fino lo que hace es poner estas dos esferas, la exterior y la interior, al mismo potencial. El alambre pasa por un pequeño orificio de la esfera situada concéntricamente entre las dos primeras, es decir, esta esfera es radio R2. Esta esfera tiene radio R2 y posee una carga más Q distribuida uniformemente por ella. Despreciando la influencia del alambre de unión, determine la carga inducida en la esfera metálica interna. Bueno, en este caso, esta carga más Q de la esfera que está en el medio, si esta esfera R1 estuviera aislada, no estuviera conectada a la esfera R3, esta carga más Q debería inducir es una carga negativa sobre la esfera exterior R3, y la esfera R1 no debería tener carga inducida. Pero en este caso, como se están conectadas mediante un conductor y por tanto están al mismo potencial, la única forma de que estén al mismo potencial es que haya carga inducida negativa tanto en la esfera exterior como en la esfera interior. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Bueno, vamos a trabajar con la diferencia del potencial, integrando el campo eléctrico como hemos hecho hasta ahora. Y vamos a tener entonces dos casos. Un caso R, la distancia radial mayor que R1 menor que R2, es decir, en esta zona. Y la distancia radial mayor que R2 y menor que R3, sería en esta otra zona. ¿Cuál es el campo eléctrico? Bueno, por Gauss, en esta zona, la carga encerrada, vamos a llamar Q1 y Q3 las cargas inducidas en la esfera R1 y R3, que serían cargas negativas. Entonces el campo eléctrico en esta zona es simplemente la carga encerrada, que es menos Q1 entre 4pi epsilon 0 R cuadrado.
mientras que en estas zonas entre R2 y R3 va a ser la carga encerrada, y ahora la carga encerrada va a ser Q mayúscula menos Q1 entre 4pi seno 0 R cuadrado. Y lo otro que vamos a ver es que como esta carga más Q está encerrada por ambas esferas, por la esfera R1 y la esfera R3, entonces la carga inducida en las esferas R1 y R3 tienen que ser, la carga inducida tiene que ser igual en módulo a la carga Q que la induce, porque está totalmente encerrada por la esfera R1 y por la esfera R3. Así que Q1 más Q3 tiene que ser Q de aquí, Q3 es igual a Q menos Q1. Entonces aquí nos queda en función de Q3. Luego vamos a calcular la diferencia de potencial entre la esfera 2 y 1, integrando el campo eléctrico, porque ya lo tenemos, que sería este campo eléctrico. Y vamos a integrar, lógicamente, entre 2 y 1, entre la distancia radial R2 y R1. Obtenemos este resultado y luego hacemos lo mismo, calculamos la diferencia de potencial ahora entre la esfera R2 y la esfera R3, integrando este campo eléctrico entre R3 y R2. Y luego, como lo que nos interesa aquí es la diferencia de potencial entre la esfera R3 y R1, porque sabemos que esa diferencia de potencial tiene que ser cero, porque están conectadas por un conductor eléctrico. Luego la diferencia de potencial entre 3 y 1 es la diferencia de potencial entre 3 y 2 más la diferencia de potencial entre 2 y 1. Bueno, esta la tenemos entre 3 y 2 y entre 2 y 1 también. Y simplemente hacemos entonces la diferencia de potencial entre 3 y 1 y luego lo igualamos a 0. Y al igualar a 0 ya nos permite entonces despejar la carga inducida Q1. Hacemos el álgebra y obtenemos la carga inducida, que es negativa. Fíjense que nos da proporcional a R1 entre R2 y a R3 menos R2. O sea, depende de los tres radios. A ver, en este ahora nos dicen que en una recta se encuentran tres cargas, una positiva más Q y dos negativas menos Q mayúscula. ¿Para qué relación de valores de las cargas estas últimas estarán en equilibrio? ¿Será este equilibrio estable? Representar gráficamente la dependencia de la energía potencial de cada carga y su posición en la recta, considerando fijo las otras dos cargas. Bueno, lo primero que vamos a ver, como esto está en una distancia A, ¿qué relación de carga entre Q minúscula y Q mayúscula necesitamos para que la carga más Q esté en equilibrio? Bueno, en este caso, fíjense que tanto la carga menos Q como la carga más Q del centro debería estar en equilibrio. A ver, la carga más Q minúscula que está en el centro está en equilibrio porque está en la distancia, a igual distancia de estas dos cargas que son iguales. Entonces ella se va a mantener en equilibrio. Hay una fuerza hacia la derecha y una fuerza hacia la izquierda igual. Pero entonces trabajamos sobre una de las cargas negativas, menos Q mayúscula, por ejemplo esta de la izquierda, y calculamos la fuerza resultante eléctrica debido a las otras dos cargas. Y esa fuerza debería ser cero para que se mantenga en equilibrio. Bueno, la carga debido a esta carga menos Q sería menos Q por menos Q, que es Q cuadrado entre 4pi en seno 0 por la distancia que es 2A. Y debido a la carga más Q sería menos Q por Q minúscula entre 4pi en seno 0 la distancia al cuadrado que es A. Y eso lo igualamos a 0 y ya podemos hallar la relación. Nos dice que Q minúscula debe ser igual a Q mayúscula entre 4. Ahora, para el equilibrio, si es estable o inestable,
Bueno, se hace la prueba, se hace una prueba, básicamente esta carga menos Q, que está en equilibrio, si se desplaza, por ejemplo, una pequeña distancia X hacia la izquierda, y verificamos entonces si la fuerza resultante que actúa sobre menos Q es hacia la derecha, de manera que tendería a llevarla a su posición de equilibrio. En ese caso el equilibrio sería estable. Si la fuerza resultante sobre menos Q es hacia la izquierda en la misma dirección del desplazamiento, entonces se va a seguir desplazando hacia la izquierda y el equilibrio es inestable. Básicamente cualquier variación la sacaría del equilibrio a estas dos cargas menos Q. Bueno, hacemos lo mismo que aquí, que lo mismo que la ecuación 1, solo que ahora la distancia entre Q minúscula y Q mayúscula va a ser A más esta pequeña distancia X que se desplazó, y la distancia entre la Q mayúscula, las cargas negativas, va a ser en este caso 2A más X. Aquí sustituimos Q minúscula por Q mayúscula entre 4 y ya tenemos las dos fuerzas. La fuerza de la carga Q es atractiva y por tanto hacia la derecha, y la de esta carga menos Q es repulsiva hacia la izquierda. Ahora, ¿cuál es mayor? La fuerza atractiva o repulsiva, y es la repulsiva mayor, porque fíjense que aquí aparece X y aquí aparece X medio, así que este denominador es menor y por tanto esta fuerza es mayor. La fuerza repulsiva es mayor. Eso haría que menos Q se siga desplazando más hacia la izquierda y se aleje de su posición de equilibrio, por tanto el equilibrio es inestable. Luego, si quieren ver el diagrama de la dependencia entre la energía potencial de cada carga y su posición en la recta, lo que vamos a hacer es calcular la energía potencial de la carga menos Q a la izquierda, que va a ser igual a la carga que es menos Q por el potencial a la cual ella se debe debido a las dos cargas que tiene a la derecha, que es debido a la carga Q positiva y a la carga Q negativa. Entonces, si llamamos Y, en este caso la distancia entre Q positiva y la Q negativa, sabemos que de aquí a aquí allá, por tanto, esta carga está a la distancia A más Y. Aquí tenemos que ir variando la distancia en la cual se encuentra la carga que estamos analizando, que en este caso es la carga menos Q a la izquierda. Así que el potencial es simplemente 1 entre 4π seno 0, Q, que está a la distancia de Y, Q entre y Q mayúscula o menos Q mayúscula, que está a la distancia Y más A. Bueno, aquí sustituimos Q minúscula por Q entre 4 y nos queda esta relación. Y esta sería la relación con respecto a este eje. Si la grafican, le da esta forma y vemos que justamente en la posición que está en equilibrio, que es esta distancia A, la energía potencial tiene un máximo. Bueno, y cuando se analizaron en los sistemas conservativos, si la energía potencial se encuentra en un máximo y el punto se encuentra en equilibrio, ese equilibrio siempre va a ser inestable. Y efectivamente nos dio que en los puntos A tienen un equilibrio inestable. A ver, aquí nos dicen que una esfera conductora aislada de radio R mayúscula posee una carga más Q. ¿Qué energía tiene la esfera? Bueno, esto ya lo habíamos hallado, que era Q entre 8π epsilon 0, que era igual a Q cuadrado entre 8π epsilon 0 R. Pero aquí, bueno, nos dicen que obtenga el resultado sin realizar una integración y usando solamente conceptos de potencial eléctrico.
Bueno, sabemos que la energía electrostática de la esfera cargada Q va a ser igual al trabajo que puede realizar cada una de sus cargas. Esta carga Q sabemos que se compone de cargas más pequeñas que suman Q y que se distribuyen sobre toda la esfera, ¿no? Suponemos que se distribuyen uniformemente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir extrayendo una carga infinitesimal o muy pequeña, delta Q, igual a Q minúscula, mucho menor que Q. Y una vez que se extraiga esa carga, Q minúscula, el campo eléctrico de la esfera va a seguir realizando un trabajo. Y ese trabajo sabemos que es la carga en cuestión, Q minúscula, por el potencial. Es decir, el potencial de la esfera que se encuentra en ese momento. Entonces, ¿qué sucede? Si hemos extraído n cargas delta Q o n cargas Q, sabemos que la carga remanente en la esfera va a ser ahora Q menos n por Q. Y eso quiere decir que una vez que se vaya extrayendo la carga, el potencial de la esfera va a ir disminuyendo y por tanto varía. Así que el trabajo que realiza el campo eléctrico sobre la carga Q que estamos extrayendo va a ser la carga Q por el potencial. Pero el potencial ahora va a ser Q menos NQ entre 4pi seno 0R. Luego, el número de cargas que se van a poder extraer de la esfera, lógicamente va a ser la carga total entre la carga que estamos extrayendo Q minúscula y lo llamamos N. Y el trabajo realizado en el desplazamiento de esas N cargas Q va a ser la suma. Y viendo esta fórmula sabemos que es simplemente Q entre 4pi seno 0R por Q menos NQ. Es decir, comenzamos con Q menos Q, Q mayúscula menos 2Q, y así sucesivamente hasta Q mayúscula menos NQ. Entonces, como nos vamos a integrar, vamos a buscar aquí una serie y luego la vamos a resolver. Bueno, aquí vemos que si sumamos las Q mayúsculas, aquí aparece, aquí también, y aquí, es decir, que aparecen n veces. Tenemos n por Q mayúscula, y la Q minúscula aparece aquí Q, luego 2Q negativas hasta menos NQ. Así que sería menos Q por 1 más 2 más 3 hasta n. Así que esto simplemente lo ponemos como una sumatoria y nos queda NQ mayúscula menos Q minúscula por la sumatoria en I desde 1 hasta n. Luego sustituimos Q minúscula como Q entre n. Sería Q entre n. La sustituimos aquí. Y nos queda al final, tendríamos este término, ¿no? Tendríamos, aquí sale el factor común Q, queda Q cuadrado entre 4pi seno 0R, y aquí aparece entonces n menos 1 entre n por la sumatoria en i. Bueno, esto lo podemos resolver. La sumatoria en i de entre 1 y n es n más 1 por n entre 2. Y al final entonces esta sumatoria queda igual a n menos 1 entre 2. La colocamos entonces aquí y nos queda esta expresión. Y luego solo nos queda tomar el límite cuando el número de cargas n tiende a infinito, porque se supone que son cargas infinitesimales, y por tanto la carga Q, que es Q mayúscula entre n, tiende a 0. En este caso, el límite cuando n tiende a infinito, n menos 1 es n, los n se van y al final nos queda lo esperado, Q cuadrado entre 8pi seno 0R. Bueno, lo dejamos hasta aquí.